Hola, soy Yael, soy comunicadora y soy desestructurada. Y hoy quiero hablaros de enfermedad mental. Normalmente hablo de salud mental, pero ¿qué pasa con la enfermedad mental? Hay personas que tienen trastornos o enfermedades mentales. Muchos están diagnosticados, otros no. Hay un montón de enfermedades y de trastornos. Yo no soy profesional, pero desde esquizofrenia que hay subtipos de todo tipo y grados de todo tipo de grados, de mucha gravedad, de poca, de que de vez en cuando tienen un brote o es una cosa puntual, un brote psicótico o tienen a menudo eh, bipolaridad, trastorno límite de personalidad. Realmente hay muchos trastornos y muchas enfermedades y la gran mayoría, son personas que pueden hacer una vida normal si llevan un tratamiento tanto farmacológico como de terapia adecuados. Pero aún solemos hablar de personas con enfermedades mentales de una forma negativa y viéndolo como algo despectivo. La realidad es que es algo con lo que vienen. Es como culpabilizar a alguien que viene con un cromosoma mal o que viene con un defecto físico por ese defecto físico, entre comillas, defecto. Son personas que si tienen este trastorno no tienen la culpa en sí de tenerlo. Lo que necesitan es un tratamiento y una atención adecuada. Hay pocos casos extremos en los que una persona con un trastorno de este tipo hace daño a otras personas. Pero el fallo también es que como sociedad no detectamos ese peligro, no detectamos a las personas que tienen ese trastorno ya a un nivel o que no están en tratamiento y que suponen un peligro. Ellos no tienen la culpa de estar enfermos. Ellos tienen pensamientos obsesivos, pero tampoco tienen la culpa, que los que están alrededor tampoco tienen la culpa. Es complicado, desde luego es complicado. Fácil no es cuando ya llegamos a situaciones en las que nadie entiende ni nadie sabe cómo hacer. Pero tenemos que empezar a cambiar esa visión. Si hay una persona, una entre millones, que tiene una esquizofrenia en la cual tiene el impulso de matar y lo llega a hacer a alguien o hacerle daño a alguien, que es uno entre millones, el fallo es nuestro por no haberlo detectado. Por ejemplo, en Estados Unidos, tengo aquí el ordenador, lo estuve mirando antes, hace semanas, ¿no? Hubo un hombre que mató a 18 personas. Y por lo visto este hombre tenía problemas mentales, tenía un trastorno mental. Había estado en un centro de salud y demás. Estados Unidos aparte tiene el problema de que tienen armas. Porque bueno, pues teniendo armas en casa, pues cualquiera puede coger y ponerse a pegar tiros, o teniendo la posibilidad de tenerlas. Pero esta persona, si ya estaba diagnosticada y tenía un trastorno y había estado en un centro de salud, ¿cómo es que nadie detectó o por qué no había un seguimiento para detectar que podía causar un daño de estas características, de esta magnitud? Hay que empezar a cambiar eso. No, yo recuerdo haber escuchado en compañeros de prensa, en televisión, hablar de este hombre como este individuo tal. Es que ni siquiera es culpa suya. Él tiene una cabeza que le dice ideas deformadas de la realidad, en la cual a saber la película que se ha montado, ¿por qué no estaba en tratamiento ese hombre? O en una residencia, que pueden estar en residencias y estar viviendo muy bien. Normalmente seguimos hablando en negativo de la enfermedad mental. Afortunadamente, poco a poco, los padres de ahora, cuando ven que sus hijos tienen algún problema, acuden al médico y se diagnostica mucho más y hay un seguimiento bastante exhaustivo. Lo sé por casos cercanos que tengo. Muchas veces el seguimiento exhaustivo sale del bolsillo de los padres. No siempre hay una atención pública. Pero sí conozco otros casos que sí, después de mucha lucha, han conseguido tener atención pública o de distintos tipos. No quiero entrar para no dar detalles de ningún caso, pero vamos, conozco varios casos. Pero todavía hay en la sociedad esa cosita de que es negativo. Yo cuando hablo de que en mi familia había enfermedad o trastorno mental, no lo digo de forma negativa. Al contrario, para mí ha sido un alivio entender que pasaba algo. Porque hasta ese momento no entendía qué pasaba. Me hubiera gustado saberlo antes para poder sobrellevar, para poderlo manejar o para haber pedido ayuda.
Yo vivía en una realidad en la que había diálogos en bucle, conversaciones en bucle, manías persecutorias, personas que no razonaban con lógica, y yo me rompía la cabeza. Yo decía, pero es que no entiendo nada, no entendía nada. Y es una pena, porque estas personas, si hubieran recibido un tratamiento, quizá podían haber hecho mucho más con su vida, porque tener un trastorno o una enfermedad no significa que no puedas trabajar, ser creativo. De hecho, la locura y la genialidad ha estado unida. Siempre se ha dicho que muchos de los grandes genios del arte, de la música, eran locos, probablemente tenían algún tipo de trastorno y antes eran todos locos y ya está. Pero es algo que va unido, la creatividad con tener algún tipo de trastorno, porque ves la realidad distinta y entonces se te ocurren ideas geniales y se les ocurren ideas geniales y si consiguen transformarlas en arte, pues son genios. Entonces, yo no hablo despectivamente, por ejemplo, en mi caso de mi entorno cuando digo que ha habido enfermedad mental. Al contrario, desde el momento en que lo sé, hay un respeto mayor hacia ellos, porque entiendo que ellos no entendían tampoco su cabeza. Y estaban haciendo las cosas intentando seguir lo que les decía la cabeza, y al mismo tiempo hacían mogollón de cosas y eran súper creativos, muy inteligentes, hacían cosas que no hacía nadie, que nadie se atrevía a hacer, y el problema está en que ojalá hubieran podido recibir tratamiento, y quizá también tenían condicionamiento en su cabeza, porque antes ir a un psicólogo, estar en tratamiento psiquiátrico, tomar pastillas era estar loco, y ahora sabemos que no, que son ayudas para mejorar. Y que además esas ayudas a veces las necesitamos personas que no tenemos en sí un trastorno o una enfermedad mental genética. Pero podemos tener una crisis, podemos tener una depresión y necesitar esa ayuda. Poco a poco estamos visibilizando que esto existe, pero tenemos que dejar de demonizar a las personas que tienen trastornos como esquizofrenia, como bipolaridad, porque no es culpa suya. Es que están con esa circunstancia y les ha pasado lo que les ha pasado, sea que lo traigan casi de nacimiento, sea que ha sido a partir de un detonante. Les ha pasado y solo podemos ayudarles y entenderles para que con herramientas puedan tener una vida normal y puedan ejercer puedan ser padres, formar una familia, puedan trabajar, porque la gran mayoría pueden. Y si hay casos particulares que no pueden, tenemos que detectarlos para que tengan ayuda, para que estén lo más tratados posible. Y aún así seguro que siempre se nos va a escapar algo, porque así es la humanidad. No somos perfectos, no estamos siempre al 100% en todo, sobre todo, y pendientes de todo, es imposible. Pero sí al menos tenemos que intentar llegar al máximo de personas que tengan enfermedad y trastorno mental, que estén en tratamiento y que puedan hacer una vida normal. En otro vídeo os hablo un poco la situación de la familia, que no es tampoco muy fácil, el entorno de la persona que tiene la enfermedad mental. Besos.